Muy buenas noches. Bueno, para mí es un gusto poder estar así en este espacio. Yo vengo del pueblo Com, en la provincia de Formosa, y pertenezco a ese pueblo que ha existido y sigue existiendo hasta estos tiempos. Nosotros nos han conocido como el pueblo Toba hace bastante tiempo, pero nosotros nos animamos a desprender esa imposición que nos hicieron para llamarlo lo que nosotros somos. Así que nosotros estamos compuestos por 800 familias. ¿Por cuántas? 800 familias. Allá en Formosa. Sí, ahí en la comunidad Com, Cotaina-Pocnanabogo. Es una comunidad bastante grande, está ocupando una superficie de 5.187 hectáreas, de la cual está usurpada por Parque Nacional, el gobierno de la provincia y familias terceros, que nos quedan aproximadamente 3.300 hectáreas, a pesar de que esa tierra está titulada a nombre de la comunidad. Nosotros venimos así reclamando la aplicación de los derechos que han sido consagrados en la Constitución Nacional y también la ley de emergencia que se creó en el año 2006, que aún está vigente, que tiene su fin en el año 2013. ¿Cuál es su nombre completo? Yo soy Félix Díaz, autoridad del pueblo Com. El título de la autoridad es Caraché, como es una figura ancestral, que es como una estaca. Una estaca. Una estaca, es una estaca que sostiene a la familia. Así que nosotros venimos así procurando rescatar lo nuestro, lo propio del pueblo Com y de los pueblos indígenas en general, de volver a retomar lo que es la propia forma de organizarse y también la forma de luchar por el derecho colectivo, que ha sido como una fortaleza del pueblo de poder usar la forma de ser generoso en todos los aspectos. Decir Com y decir Toba es lo mismo. La verdad que Toba es una palabra que es un idioma guaraní. El idioma guaraní, el Toba es la cara, y los criollos guaraní nos decían el Tobatawi, que es cara de tonto, o Tobajatá, cara dura, o Tobatí, sinvergüenza. O sea, siempre es una referencia del Toba, es como una expresión de ofensa. Entonces, cuando empecé a investigar esta expresión a través de los ancianos, entonces empecé a contar esta historia de cómo hacer para que esas cosas podemos volver a decir lo natural, el nombre y el origen del pueblo. Así que debemos decir en la Argentina pueblo Com. Pueblo Com. Se escribe Q-U-O-M. O-M, Q-O-M. ¿En qué lugares de lo que hoy es la Argentina, lo que llamamos provincias de la Argentina, se encuentra el pueblo Com? Se encuentra en la región chaqueña, en Bolivia, en Paraguay, en Salta y Chaco. La gran parte está habitada en Chaco y Formosa. Ustedes son chaqueños del Chaco, del sí, Chaco del Chaco sudamericano. Del Chaco sudamericano, sí, que incluye Bolivia y Paraguay. Exactamente. ¿Cuál es la bandera más importante que el pueblo Com tiene para reivindicar sus derechos? ¿Cuáles son los derechos más importantes que el pueblo Com reclama? El reclamo central del pueblo indígena en general es el territorio. El territorio es porque es la esencia de la vida. El territorio está en la vida del pueblo indígena, porque es el medio de vida
donde uno subsiste y ha subsistido en miles de años a través de la relación de la naturaleza, y también donde se puede recoger el tema de la medicina y la espiritualidad, y también el uso de los recursos naturales para elaboración de artesanía, y también las cosas que han usado el tema de la construcción de los ranchos a través de los recursos mismos que se encuentran en cada región. Entonces la parte más importante de todo es el tema de la relación espiritual. Con la tierra. Con el territorio, o sea, el territorio abarca muchas cosas. A ver. Agua, después está el monte, el campo, el agua, la tierra, y entonces dentro de esa variedad de recursos está la espiritualidad. Entonces la espiritualidad tiene que ver el tema de la relación entre la naturaleza con el ser humano, porque la naturaleza tiene sus propios dioses que protege el monte, y también hay una especie que es para nosotros es como el guía espiritual, que habitan en el agua, que hasta ahora existen y que está como intacto, pero la gran preocupación que nosotros tenemos es el desplazamiento a estos espíritus que son protectores de cada recurso. Entonces, una vez si se contamina el agua, ese espíritu desaparece. Entonces ya no tiene esa fuerza como tiene que tener el agua puro. Porque el agua son protectores. Sí. ¿Por qué? Porque es el que protege las especies que habitan debajo del agua. Entonces la pureza de esto es cuando una vez es como manipulada, ya es como cambia su poder, o sea, ya no tiene el poder como tiene lo que es la naturalidad del agua. El monte también, si se desmontan una superficie enorme de campo, desaparece el espíritu que protege ahí, donde le da vida a los otros seres que habitan en esos montes, porque hay seres que andan de noche, que muchas veces la gente dice que son fantasmas, pero para nosotros no lo decimos así. Son espíritus que tienen su propia función de poder desarrollar su capacidad en su naturalidad, de poder tener esa parte de salir a la noche. Entonces los que trabajan de día se descansan. Entonces los indígenas en muchos años, cuando hacen sus actividades solamente de día, o sea, se levanta el sol y entra el sol, entonces ahí para todas las actividades que tiene la familia. De noche, porque siempre decía, para no perjudicar la actividad de esos otros seres que empiezan a tener su propia actividad saliendo a la noche. Bueno, la verdad que es un tema muy complejo, pero todo esto empezó cuando el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación sanciona una ley de emergencia territorial. Entonces nosotros ya veníamos sufriendo esta manipulación del Estado de querer hacer lo que quiere con nuestras tierras. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 1985 empezó el problema. O sea, el problema nosotros ya veníamos sufriendo hace más de varias décadas. En todos los gobernantes que han pasado han hecho siempre lo mismo, el de justificar el despojo a cambio de los líderes que han hecho lo que han hecho era evangelizarlo, cristianizarlo, para después entrar con el tema del respeto a ese Dios que creó la Constitución a través de los derechos civiles que fueron puestos en esa Constitución.
Entonces el cristianismo tuvo mucho que ver el tema de los avasallamientos de los derechos indígenas, porque yo también fui parte de ese sistema que se dice civilización a través del cristianismo. Trabajé como 15 o 20 años en una religión, haciendo esta tarea de colaborar siempre el tema de querer hacer algo por la gente. Entonces empecé a darme cuenta de que ese espacio que yo estaba participando no satisface la necesidad de mi gente, porque en todos la mirada que yo hacía era una discriminación invisible, como decir, te inscriben, te bautizan y te registran tus datos. Entonces, si vos sos miembro de una iglesia, esa iglesia es la que te tiene que asistir en los momentos difíciles, en una emergencia, pero si vos no estás registrado, no podés tener ese beneficio que la iglesia le otorga a las personas. Entonces muchos de mis hermanos, por más que yo quería hacer algo, pero si no están registrados, no puedo, la iglesia no puede dar una mano, ni poder comprar medicamentos, ni ropa, ni alimentos. Entonces es una forma de condicionar que los indígenas sean parte de este sistema para que le puedan llegar a esa migaja que las religiones le dan a la familia. ¿Por qué esa violencia contra ustedes que ha llegado hasta la muerte el año pasado de miembros de tu comunidad? Es porque nosotros ya nos damos cuenta de muchísimas cosas. El tema de la violación de nuestros derechos es muy, como podría decir, ha sido como muy visible la violencia desde el Estado, con los recursos que el Estado destina a los carenciados, la distribución de los planes sociales, las viviendas, en el tema salud, o sea, todo tiene que ver el tema política social, que el gobierno de Formosa hace que condiciona el acceso a eso. Si vos protestás, no te das nada, te aíslan, te persiguen, hasta que llega el momento de que si uno se cansa, entonces se arrodilla las rodillas ante el Estado, y entonces ahí se normaliza la relación de las familias indígenas. ¿Ellos quieren quedarse con la tierra de ustedes? Han hecho muchísimas cosas, porque primero, en el año 85, cuando empezó la democracia, nos quitaron una gran parte de nuestras tierras, y a cambio de todos le dieron los subsidios que recibieron la comunidad indígena. Compraron tractores, equipo agrícola, pero siempre el que hace el asesoramiento de los indígenas fue un blanco, y ese blanco le hace firmar cualquier documento, y entonces el Estado agarra a los indígenas que no saben leer y escribir, que no saben hablar el castellano. Entonces, para poder decir que estamos integrados dentro del Estado a través de una función pública, que lo dicen como administrador de la comunidad. Entonces, esa persona que es designada por el Estado es la que avala el despojo de los ganados, el despojo de las tierras, el despojo de muchísimas cosas que tiene la comunidad. ¿Por qué? Porque es una figura legal que el Estado, para decir, bueno, ustedes mismos dieron el aval, la autoridad que tiene es la que se dio. Sin embargo, el que hace esta manipulación es un asesor que no es indígena y que tampoco no tiene firma, pero sí es como obliga al indígena a través del engaño de desprender muchísimas cosas. ¿Ese es el que provoca la intervención policial, por ejemplo? Nosotros, cuando nos dimos cuenta en esa, o sea, para contestar, pues como estoy dando mucha vuelta, porque a mí me gustaría que sea mucho más claro mi explicación, porque hemos denunciado, la provincia tiene una figura que se llama asociación civil,
que es una personería jurídica, así como un club social, de un club de barrio, que se agrupa en la familia y que constantemente tiene que actualizar cada año, de renovar la comisión directiva. Entonces, la comunidad, cuando se interioriza esa función de esa personería jurídica en el año 2008, recién, para que te des cuenta, desde el 85 al 2008, es un tiempo muy largo para poder enterarse después de qué es una personería jurídica. Y lo más grave de todo esto, que esa personería jurídica es la titular de nuestras tierras. Entonces, cuando esta personería jurídica está desactualizada, no puede defender los derechos indígenas porque no está acorde con la exigencia del Estado de ser como protector de los intereses de los pueblos indígenas. Empezamos a informarnos, a pelear por este derecho. Hemos convocado en el año 2008 una elección en la comunidad para superar recuperar esa herramienta. La comunidad me eligió a mí en el año 2008 para ser autoridad de esa asociación civil. La mayoría de la comunidad me apoyaron a mí y ganamos casi el 90%. Entonces el gobierno dice, no, Félix no puede porque él no es nuestro compañero, no es peronista, y tampoco no tiene buena relación con el Estado, así que y no se llegó a hacer eso. Hicimos la denuncia a nivel nacional en la institución, el Instituto Nacional contra la Discriminación, donde estaba a cargo la señora Lubertino. Hemos entregado la denuncia, nunca se investigó. Estaba el presidente del INAI en aquel entonces, Jorge Rodríguez, después asumió Horacio Pascual, siempre reclamando la forma de poder facilitar las herramientas jurídicas para poder obligar al Estado provincial que acepte una autoconvocatoria de dirimir esta cuestión de representatividad. Entonces la provincia no dijo nada, ni siquiera contesta. Pasaron 2010, no tuvimos ninguna respuesta. Avanza la construcción de la escuela que se iba a instalar ahí en el territorio con la policía. La policía empezó a instalar en el territorio nuestro, fue en el año 2007, 2008, 2009, 2010 se fortaleció 2 destacamentos ilegales dentro de nuestras tierras. Entonces la comunidad decía que acá no sabemos más qué hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo único que tenemos que hacer es salir a la ruta, porque nosotros lo que pensábamos, creíamos que era más fácil impedir la circulación de los autos o transporte para que el gobierno pueda bajar urgente en nuestro territorio y consultar qué es lo que está pasando. Empezamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no tuvimos ni siquiera la visita, ni siquiera un concejal, un diputado provincial. Nunca tuvimos desde julio hasta noviembre. Lo único que recibíamos siempre, la visita de los comisarios generales de la policía de la provincia. ¿Y era una visita para que se fueran? Sí, una visita para decir que estamos cometiendo una infracción, un delito que atenta el derecho del otro. Eso es constantemente, nos denuncian ante el juzgado federal porque estábamos sobre la ruta nacional. Nosotros queríamos que nos explicara por qué se despojó nuestras tierras, quién autorizó. ¿Cuántas tierras les han despojado? 1.300 hectáreas. Estas 1.300 hectáreas le ceden a la familia Celía, una familia que proviene del Paraguay, se instaló ahí. Entonces en el año 78 han sido desalojadas varias familias paraguayas, donde en la época de la dictadura se hizo como un reordenamiento territorial a favor de la comunidad indígena. Entonces esta familia quedaron ahí porque uno de ellos era intendente de facto en Laguna Blanca. Por esa razón
lo pudieron mantener. Entonces, en el año 2007, el gobierno de la provincia le reconoce como ocupantes legales. Entonces, esta familia, que son tan generosos, le dona 600 hectáreas al gobierno de la provincia. Y el gobierno de la provincia, esa generosidad de la familia Celía, le indemniza una suma de 150.000 pesos por las mejoras que dicen tener. Entonces todos los derechos le dieron a esta familia, que son... Pero son todos generosos con tierra ajena. Sí, sí. Con tierra de ustedes. Es nuestra tierra. Entonces todas esas irregularidades empezamos a exigir, porque documentaciones tenemos. Tenemos documentos antecedentes de los 40, del 52, del 63, del 78, del 85, se va repitiendo la misma cantidad. Entonces lo que nosotros no entendemos, por qué el gobierno de la provincia insiste en querer justificar ese despojo, porque queriendo instalar una escuela para investigación tecnológica de los recursos naturales. Nosotros no estamos en contra de una institución educativa, lo que sí estamos en contra que se hizo sin consulta, y queremos esas tierras porque es nuestro propio medio de vida, porque ahí están los recursos naturales, ahí donde se recolectan las frutas, ahí donde se traen las leñas, ahí se traen las palmas para la construcción de los ranchos. Entonces se nos quitan eso. Entonces el gobierno dice, nosotros el tema de los recursos naturales no es necesario porque ya tiene vivienda, tiene agua potable, tiene acceso a la salud. Toda esa mentira que quieren justificar de que la tierra se le tiene que dar a aquel que la trabaja. Entonces dice, ¿para qué quieren tierra a los indios si no la trabajan? Entonces esa mentalidad, o sea, ese discurso a nosotros nos molesta mucho, porque lo que nosotros queremos es usar nuestra tierra como nosotros lo sabemos. Si nosotros hemos conservado siempre, nos arrinconaron en ese momento, en el año 30, porque ahí era improductiva, era monte, era bañados, y ahora nos quitan la laguna, que para nosotros un espacio físico sagrado, porque es una laguna tradicional, ancestral del pueblo. Ahora está en manos del Parque Nacional, donde no podemos ir ni a pescar ni tomar agua, porque se convierte en una laguna como de dominio público, pero a través de una ley que es la ley de conservación. Entonces todos esos derechos avasallados empezamos a discutir con el Estado, pero como no nos escucha, salimos a la ruta y después nos desalojaron violentamente. Allí hubo muertos. Ahí hubo como una resistencia del pueblo indígena, porque lo que quería era ver una orden judicial, de dónde viene, porque nosotros estábamos en una jurisdicción federal que estaba custodiada por la Gendarmería, y estaba presente la Gendarmería y la Policía de la provincia. Nosotros lo que queríamos ver, si esa orden proviene del Juzgado Federal, y que entendíamos de que tenía que actuar la Gendarmería si es que proviene del Juzgado Federal. Si es de la provincia, tiene que estar avalado también por el Juzgado Federal, porque es jurisdicción federal. Pero jamás existió esa orden judicial del desalojo o allanamiento. No sabemos de qué vinieron a hacer la policía. Entonces, como ellos sabían de que estábamos resistiendo, exigiendo ese documento para saber, porque lo que nosotros entendemos, cuando se hace un allanamiento te da una hora o si no un desalojo, te dan un tiempo necesario como para poder prepararse, si salís o no salís, pues eso ya lo decide la familia. Pero como no hubo ni siquiera una explicación, vino directamente, nos pegó, nos atropellaron, quemaron nuestras casas. Entonces hubo una resistencia, porque los indígenas, cuando veían a sus
hermanas que fueron maltratadas, golpeadas. Cuando cae una indígena, viene un policía de la montada, le hace pisar a una indígena, el cuerpo tirado ahí, se fractura una pierna, otra se fractura el brazo, o sea, era horrible. Se vio por televisión. Entonces, todas esas cosas que el indígena tuvo que defenderse, no poder dejar que el tipo, como si fuera que le tratara un animal. Y fue para nosotros muy, muy triste porque la policía vino armado, pero de toda clase de armas. Vino con 8 ambulancias, con alrededor de 200 efectivos policiales. ¿Cuántos? 200 efectivos policiales, y éramos como 40 indígenas. Porque la mayoría corrieron, porque uno tenía sus hijos chicos, o sea que no quería. Entonces lo que pudieron sostenerse ahí eran ancianos y mujeres. ¿Por qué? Porque decía, si acá hay que dar la vida, lo daremos, porque nosotros lo que queremos es que la tierra esté en manos de los indígenas, porque la tierra no se puede negociar, es igual que la vida, no tiene precio. Entonces no podemos ceder al gobierno porque nos van a dar vivienda o nos quieren dar a cambio de algo por la tierra. La tierra no se vende y no se compra, es la vida. Por eso se pusieron firmes, porque saben que es la única forma para poder demostrar lo injusto que es el Estado, tanto argentino como formoseño. Bueno, todo lo que pasó en ese día 23 de noviembre, donde murió un hermano, un policía, y hubieron heridos entre 30 o 40 indígenas, que fueron secuestrados en diferentes lugares. Entonces yo me escapé de esa balacera que se hizo ahí en el lugar de la Ruta Nacional 86, porque la orden que escuchábamos, el comisario general Muniz decía de que no escape Félix, mátenlo a Félix, no lo detengan, mátenlo a ese. Maten a vos. Mátenlo a eso, indio de mierda, porque él es el que está generando este disturbio, para que lo terminemos de una vez. Pero como somos varios que tenemos la misma estatura que yo, entonces los policías que venían de afuera no me conocen. Entonces eso creo que fue algo como de milagro. Me dispararon varias veces con pistola, pero me salvé, sí, milagrosamente. Entonces, ¿Tiraron a matar? Sí, la orden era que me mataran. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían justificar de que somos los rebeldes, resistencia a la autoridad, usurpación, violación, montones de causas que ellos mismos fabricaron para poder justificar la intervención policial. Pero como no lograron, me escapé, me interné en el monte esa noche, y al día siguiente tuve que salir para poder reencontrarme con mis hermanos. Entonces en el día siguiente fueron los integrantes del INADI nacional, fueron a buscarme para que me trasladen a Buenos Aires por seguridad, porque ya se sabía la orden que era eso, que me mataran. Entonces me vine, fui al juzgado de Clorinda, el juzgado provincial, para poder notificarme, porque yo ya estaba buscado. Entonces ya tenía una orden de captura, pero los abogados pidieron una exhibición de prisión para que yo pueda salir a la provincia y venirme a Capital Federal. Entonces voy a Buenos Aires, hablo con las autoridades nacionales, con el INAI, con el Ministerio del Interior, teníamos una buena relación. Fue el doctor Claudio Morgado, en aquel entonces como presidente del INADI, el que buscó la manera de poder acercarnos a las autoridades nacionales para resolver este conflicto. Por desgracia no tuvimos suerte. Tuvimos ahí el día 7 de diciembre y el 23 de diciembre
en memoria de ese hecho triste que pasó en la comunidad, empezamos a hacer una huelga de hambre. En Buenos Aires, ahí en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Una huelga de hambre que duró hasta el 30 de diciembre, que tampoco no hemos conseguido nada. Tuvimos que levantar porque constantemente nos decía que si levantábamos la huelga de hambre podemos negociar o sentarnos a hablar con el gobierno nacional. Nos levantamos la huelga de hambre y se convocó una supuesta reunión de la cual nos mintieron el ministro Randazzo cuando dijo nos reunimos en la casa de Rosada tal día y tal hora. Llega ese momento, me convocan en la administración del INADI, donde está Claudio Morgado. Entonces yo no acepté ese juego porque yo creo que el hombre cuando da una palabra se tiene que cumplir, porque ellos mismos me notificaron, tenían documento en mi mano diciendo Félix Díaz estará convocado tal día y tal hora en la Casa Rosada con el ministro Florencio Randazzo. Entonces, como yo no podía ceder eso, dijeron que yo no quería aceptar la conversación con el Estado y se suspendió el diálogo, cosa que no era así. Cuando empezamos a exigir que por lo menos que salga Randazzo a explicar el de por qué esta confusión. Y después nos encontramos que estaba en Calafate con la presidenta, en ese momento estaban de vacaciones. Sin embargo, cuando nos citaron decía que estaba en INADI en ese momento, pero el que mandó fue el viceministro Barbosa Moreira. Entonces nos retiramos y volvimos a instalar en la 9 de julio hasta que nos desesperamos. Todo decía que están todos de vacación y que el mundo ya no está nadie en la oficina, así que para qué, hay que levantar la huelga, para no complicar. Entonces empezamos a cortar la avenida 9 de julio. Tampoco nos resultó y fue en mayo, creo que fue la decisión final de cortar la totalidad de la avenida. Ahí ya llevaban casi 6 meses ustedes. Fíjense que en diciembre a mayo fueron momentos también es un momento muy crítico porque ya la policía constantemente ya venían, traían orden de que ya tenían una imputación a través del gobierno de la ciudad. ¿Ustedes recibieron alguna ayuda de gente de pueblo? Nosotros lo que más nos sostenía era gente así laburante, gente humilde, algunos profesionales que cruzaron, que nos daban la mano de poder diagnosticar algunas enfermedades comunes. O sea, hubo una solidaridad importante, por esa razón pudimos fortalecer nuestra resistencia a pesar de la falta de respuesta del gobierno, pero la idea era que nos escuchen y que nos devuelvan la tierra. Ese era el objetivo central de esta manifestación. ¿Y cuándo terminó esto y con qué resultado del gobierno nacional para ustedes? Nosotros hemos aceptado algunos condicionamientos que el Estado nos propuso, como el caso de ir resolviendo por tema. Entonces el primer punto, lo que veíamos que era un obstáculo, era el tema de la representatividad. Como yo te estuve contando al principio, la asociación civil está caducada, por lo tanto no tiene valor de poder exigir al Estado de poder regularizar el tema territorial, porque la asociación civil es la titular de nuestra tierra. Si está ilegal, no puede usar el derecho indígena para exigir que se cumpla la aplicación de la ley 26.160. Entonces lo que pedimos en el primer punto fue la regularización de esa organización.
Entonces ahí se convoca una elección en mayo, en junio se convoca el 25 de junio, y donde yo fui electo nuevamente por la comunidad. ¿Por segunda vez? Por segunda vez. Pero fue una elección muy difícil. Pero la provincia no reconoce esa elección. ¿Por qué? Porque está avalado por la nación. Entonces la provincia dice, la provincia es autónoma, por lo tanto no puede ser que el Estado Nacional imponga su política en una provincia que es independiente. Entonces la provincia se retira de esa mesa de diálogo y nos quedamos nuevamente con una organización que es una personería jurídica nacional, pero no tiene autoridad sobre las tierras, porque la autoridad de las tierras está en manos de la provincia nuevamente, y quedamos con ese problema hasta ahora. O sea que hemos resuelto el tema de la representatividad, pero el problema sigue porque la herramienta jurídica tiene el gobierno de la provincia a través del hijo del cacique. Entonces ahora hay dos comandos que hace que estamos enfrentados, según dice el Estado, como familia, como indígena, a través de estas dos herramientas jurídicas que el mismo Estado facilitó para poder supuestamente encaminar la causa. Y eso para nosotros es una cosa injusta, de que nos hacen este juego de crear doble comando. Ahora, el pueblo Cuom, por lo que se conoce públicamente y en todo, y ha salido en muchos medios, reconoce un solo comando, que sos vos. La mayoría, sí. Y la minoría, que es el que tiene el gobierno de la provincia, es la que tiene más autoridad, porque el poder político es el que sostiene esta figura minoritaria. Dos últimas preguntas. Una, cuando se produce ese enfrentamiento tan terrible que salió por televisión, que se vio el maltrato a las mujeres, que se vio el tirar a matar, porque se veía que la policía tiraba a matar, a los pocos días la Presidenta de la República visitó Formosa. Sí. Y estuvo con el gobernador de Formosa. ¿Ella hizo alguna intervención o algo para calmar las cosas y crear un clima de diálogo? No, nunca tuvimos, ni siquiera hemos escuchado ningún funcionario nacional hablar del tema. Sí, algunos senadores y diputados, pero autoridades cercanas a la presidencia no tuvimos la suerte de escuchar ni siquiera las declaraciones en medio periodístico, no tuvimos esa suerte. Y bueno, yo creo que el gobernador en ese momento fue como apoyado por la misma presidenta, porque el miedo era el tema del voto del Senado y la Cámara de Diputados. Cada proyecto que se hacía, cuando estaba en una situación crítica en el Senado, por esa razón el argumento que usaba era: si ponemos a exigir a Formosa que resuelva el tema de la comunidad Cuom, nosotros perdemos el voto de los senadores peronistas de Formosa. Entonces esa es como una excusa de no hacer nada, porque ellos decían, una vez superada la elección 2011, si somos mayoría, que según podemos llegar, ahí podemos entrar sin temor porque ordenamos las casas como corresponde. Pero hasta ahora estamos esperando esa decisión del Estado Nacional de poder tomar decisión de resolver este tema. Y empezamos a seguir denunciando estos hechos. Tuvimos la suerte de recibir como una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde nos otorgó una medida cautelar, de la cual nos dio la posibilidad de estar protegidos por la Gendarmería Nacional. La medida está vigente, de la cual también nos dio la posibilidad de llegar hasta la Corte Suprema de la Nación. Tuvimos la visita del doctor James Anaya, un indígena norteamericano, especialista en los derechos indígenas, que tiene relación con la ONU, y también tuvimos la suerte de ir hasta Washington para denunciar estos hechos de injusticia que hasta ahora estamos sufriendo. Y lo más importante de todo eso, el proceso que se va encaminando en la forma acelerada,
a través de esta notable violación de los derechos humanos indígenas en estos últimos tiempos, de la cual la Corte, creo que dentro de poco, según me han contado, que está por sacar una resolución para conciliar el Estado Nacional, el Estado Provincial, con la comunidad indígena COM de Formosa. Así que son novedades que para nosotros es importante de poder, es como estar como bien consolidado nuestra lucha a través de reconocimiento legal que estamos recibiendo y el respaldo de muchísima gente que entiende las cuestiones jurídicas. Bueno, ¿a qué se debe tu visita a Salta? Bueno, la visita de Salta, que me han pedido muchísimas veces los hermanos de Salta, los huichí de la misión chaqueña, de la cual tuvimos la suerte de poder recibirlo a estos hermanos en ese momento tan difícil, cuando la policía nos avasallaron. Entonces estos hermanos huichí fueron hasta la comunidad COM, estuvieron con nosotros, tuvimos muchísimas solidaridad de muchísimos pueblos indígenas de toda la Argentina, en la cual empezamos a recorrer, a poder devolver ese gesto a través de nuestra presencia y poder charlar sobre estas cuestiones injustas que estamos padeciendo, porque esto no es la primera vez que pasamos eso, siempre se pasó así, y creo que la Argentina tiene que escuchar y también tener una política integral de los pueblos indígenas y también incluir dentro de las reglas de los derechos humanos a los pueblos indígenas, poder protegerlos, de garantizar y que también se apliquen las leyes que han sido escritas a favor de los pueblos indígenas en Argentina. Por esa razón estoy pasando acá, porque a mí me interesa mucho conocer a mis hermanos, también escucharlo y que también escuche esta denuncia que venimos haciendo. Y esta denuncia que estamos haciendo no es por capricho o por buscar un voto o una candidatura de un espacio político. La lucha es natural porque es un mandato de nuestros ancestros de otorgarnos ese poder, una investidura que va más allá de un interés personal, va por la vida, por el territorio y también por el futuro, porque si nosotros no luchamos por nuestro futuro, creo que lo único que puede hacer el Estado es entregarnos un pedacito de terreno con una vivienda, y después en el futuro nuestros hijos, nuestra familia entera indígena no van a tener ni siquiera un espacio propio para poder desarrollar su cultura como pueblo, no van a poder poner en práctica sus lenguas ni su costumbre, o sea que se va matando al indígena a cambio de los bienes que el Estado le otorga a estos indígenas. Acá te vas a reunir con tus hermanos, acá en Salta te vas a reunir con hermanos tuyos que están en el mismo reclamo y venís a practicar la solidaridad también con ellos. Sí, porque nosotros éramos siempre así, hace muchísimos años. Nuestros padres viajaron muchísimo, han sido un recorrido como un círculo que no había frontera, tampoco no había confrontación interna dentro de los pueblos indígenas. Lo que hizo dividir al pueblo indígena era que a través de la Iglesia evangélica y la Iglesia católica, que usó a los indígenas para enfrentarse internamente por su propio interés personal de cada religión. Y eso hace que los indígenas es como refugiaron en las religiones, cosa que sirvió un poco para poder por lo menos silenciar esa voz que siempre no quería ser domesticado. Y por suerte hay indígenas que hoy se está dando la posibilidad de capacitarse, hay indígenas que están empezando a darse cuenta de poder usar las cuestiones tecnológicas en esta lucha
para poder sentirse de igual a igual ante los demás. Creo que ese es un derecho que también el Estado tiene que entender, que el indígena tiene esa capacidad de articular con la sociedad y con el Estado para poder crecer juntos y que sea una Argentina para todos, no solamente para los que tienen plata o por los que son intelectuales, puede ser lo que maneja la vida de los demás, sino que la vida tiene que ser respetada como su propia naturalidad lo manda, porque todos tenemos una función que cumplir en esta tierra. Por eso la razón de que estamos en esta entrega absoluta de nuestra vida es por eso, por la que, o sea, no podemos terminar, pero por lo menos mínimamente pararlo, los desmontes, parar la manipulación de la naturalidad de las cosas para que se respete la forma de vida de cada especie. Así que en eso estamos en búsqueda de alianza con la gente que cree que la vida es posible, volver lo que es la naturalidad de todas las cosas, que las cuestiones tecnológicas tienen que estar equilibradas con el ser humano. No puede ser que las cuestiones tecnológicas sea la que pueda cambiar el mundo, porque si nos morimos todos.